Un saludo compañeros de YouTube, en este video les voy a mostrar cómo operar con fechas en Excel. Acá tengo un ejemplo sencillo, un conjunto de fechas, en la primera columna fecha de inicio y en la segunda columna fecha de fin, y el ejemplo va a consistir en calcular la cantidad de días que hay entre esta fecha y esta, la cantidad de meses y los años que hay entre las fechas de inicio y la fecha de fin. Bien, lo primero que vamos a calcular entonces va a ser los días. Para esto me voy a posicionar en la celda, voy a apretar el signo igual y voy a seleccionar la columna de la fecha de fin, o mejor dicho, una celda de la fecha de fin, y le voy a restar la fecha de inicio. Le doy Enter y esto automáticamente calcula la cantidad de días que hay entre la fecha 28 de octubre de 2014 y 8 de abril de 2015. No es necesario repetir la operación para el resto de las filas, sino que directamente lo que voy a hacer es seleccionar esta celda y voy a arrastrar hasta la última fila del conjunto de fechas inicio-fin. Esto me va a calcular para cada par fecha de inicio, fecha de fin, la cantidad de días que existen. Vamos al siguiente cálculo, que van a ser los años en un número entero que existe entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Para esto, nuevamente vamos a introducir el signo igual y vamos a usar la función año que nos ofrece Excel. Voy a seleccionar entonces fecha fin, cierro el paréntesis, menos otra vez año, y ahora voy a seleccionar fecha de inicio. Como podemos observar, este cálculo me devuelve la cantidad de años en un número entero que hay entre el 2015 y el 2014. Cabe aclarar que la función año toma una fecha y devuelve el año de dicha fecha. Lo mismo va a ser en el caso de la fecha de inicio. Como hicimos recién con días, en la esquina inferior derecha de la celda nos posicionamos con el puntero del mouse y lo arrastramos para todas las fechas de inicio y fecha de fin, con lo cual esto nos va a devolver los años para cada par de valores, fecha de inicio, fecha fin. El cálculo para los meses va a ser un poquito más largo y consiste en lo siguiente. Sabemos que un año tiene 12 meses y conocemos la función año, y además Excel nos ofrece una función mes. El problema con esta función mes es que nos devuelve solamente el mes de una fecha dada. Por ejemplo, en este caso devolvería 12 y para este caso devolvería 3, con lo cual si usamos 12 menos 3 igual a 9, nos va a devolver ese valor de meses para esta columna. Pero el problema es que el año acá es 2012 y la fecha de fin es 2015 y estaríamos omitiendo esa cantidad de años. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Dijimos que un año tiene 12 meses. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia de años entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Perdón, entre la fecha de fin y la fecha de inicio. Y a este valor multiplicarlo por 12. Fíjate cómo voy usando paréntesis. De esa forma me saca la cantidad de meses que hubo entre estos 3 años, 36, pero además tenemos que sumarle la cantidad de meses de este año
de la fecha, perdón, menos la cantidad de meses de este año, de esta fecha. Con lo cual vamos a usar la función mes. Vamos a seleccionar la fecha de fin primero y le vamos a restar los meses de la fecha de inicio. De esta forma, ahora sí, tenemos la cantidad de meses que hubo desde el 12 de marzo de 2012 hasta el 15 de diciembre de 2015. Nuevamente, para calcular el resto de los meses de las diferentes fechas de inicio y fecha de fin, voy a arrastrar el valor de la celda hacia abajo y hacia arriba, en este caso, y esto me va a devolver para todos los casos la cantidad de meses que transcurrieron entre una fecha de inicio y una fecha de fin dada. Bueno, espero que el ejemplo te haya sido útil y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.